Contacto con el móvil de Exteriores. Hoy arrancamos afuera para hablar con el Consejo Económico y Social, con Irma Ciani, que nos va a dar detalles de su informe acerca del mercado laboral y algunas aristas que deja un informe recientemente presentado que vamos a charlar, a conversar con ella. Marcelo, Andrés, chicos, buen día. A través de ustedes saludamos a Irma Ciani. ¿Cómo les va? Adelante. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Puntal AM. Tal como lo decía, se conocieron algunos datos verdaderamente importantes de los que siempre ofrece el Consejo Económico y Social en el plano estadístico. Por ello, vamos a estar desglosándolo con Irma. Bueno, Irma, muchísimas gracias por recibirnos. Algunos números verdaderamente impactantes de lo que arroja y los que seguramente va a seguir arrojando algo tan extraordinario como fue la pandemia en toda la humanidad, ¿no? Sobre todo en cómo incidió en el trabajo remoto. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Sí, efectivamente, la pandemia sigue impactando. Anoche estaba viendo un informe sobre salud mental y se están viendo resultados sobre el impacto de la pandemia ahora acerca de la salud mental de la población. Por eso sabemos que la pandemia, bueno, fue un momento bisagra que tuvo impacto en el momento y ahora estamos viendo también algunos resultados. Nosotros estuvimos relevando la modalidad del teletrabajo, que en pandemia los números se dispararon, los índices se dispararon porque todo el mundo estuvo en cuarentena. No había otra manera de trabajar y de mantener de alguna manera activa la educación, el comercio, las industrias que no fueran en modo remoto. Así que del informe de mercado laboral que elaboramos y que seguimos trabajando, tomamos esta parte del teletrabajo por lo que significó durante la época de la pandemia, pero también de qué manera se viene sosteniendo ahora. Este informe que hicimos tiene que ver con los relevamientos propios y también con la encuesta de indicadores laborales que es a nivel nacional. Si tomamos nuestro trabajo, que es sobre la EPRES, que es la encuesta de percepción de la realidad social y económica de Río Cuarto, tomamos los datos que son comparativos entre tres encuestas que hicimos, las de 2014, donde el modo de trabajo remoto tenía que ver con un 14%. Era bien incipiente hace 9 años atrás. Y obviamente no sabiendo el contexto que podía venir, ¿no? En el 2017, que fue la segunda encuesta que hicimos, teníamos el 19,6%. Y en el 2022 se sostiene un 20%. Es decir, si lo ponemos comparativamente en el momento bisagra que decimos de la pandemia, ahí es donde casi el 60% de las empresas, de las escuelas, lo hicieron de modo remoto al trabajo. Nosotros tenemos los datos de la encuesta de indicadores laborales, que es nacional y que se hizo sobre 3.500 empresas, donde el 33% de esas empresas por lo menos tiene una persona trabajando de modo remoto. Y de ese 33% encuestado, el 22% son mujeres las que están trabajando. Esta encuesta de indicadores laborales nacionales nos sirve a nosotros para la comparación entre los datos. El trabajo remoto está reglamentado, tiene una ley, pero en Argentina ya desde el 2003 se había creado la Comisión Nacional de Trabajo, de Teletrabajo. Esa comisión vino trabajando y desembocó a raíz también de la pandemia y de esta subida en los índices de trabajo remoto, en la sanción de la Ley 27555 y su decreto reglamentario 27 del 2021, donde se reglamentó cómo se iban a tener en cuenta las condiciones laborales y ambientales del trabajo remoto. Y
esa ley, si bien las centrales de trabajadores han puesto el foco y no están de acuerdo en la mayoría de las cuestiones que se sancionaron en el articulado, hoy sirve como un marco legal para que el trabajo remoto realmente de alguna manera responda como responde la ley 2744 de contrato de trabajo. Así que con la reglamentación que tiene el trabajo remoto y que seguramente los trabajos del futuro van a estar haciendo que los índices de teletrabajo suban, podemos decir que ese mundo del trabajo futuro que nos va a exigir más preparación de nuestros trabajadores, porque habrá que profesionalizar, habrá que especializar a los trabajadores, porque es un mundo diferente, es un mundo donde se incorporan nuevas tecnologías y que ya no se resuelven con las mismas características y las mismas armas que se utilizan hoy, las mismas herramientas, digamos, para distintos trabajos. Bueno, hay varios datos, me imagino, allí, ¿no? Decía la resistencia por ahí de algunas organizaciones porque borraba la jornada laboral, porque no es similar a lo que habitualmente uno va al trabajo y ficha, por ejemplo. El teletrabajo puede ser un teletrabajo donde tenés conexión permanente con tu empresa, pero no vas a tu lugar de trabajo diariamente. Y podemos realizar ese teletrabajo en nuestro propio domicilio o en algún lugar que no sea la propia empresa. Y te pueden exigir que estés conectado permanentemente. Por otra parte, hay gente que hace teletrabajo, pero no tiene una conexión permanente con la empresa, sino que hace su trabajo en su propio domicilio, utiliza las herramientas tecnológicas que están a su disposición y de todas maneras alcanzan el objetivo de presentar un trabajo. No obstante, vos hablabas del tema de la jornada laboral. Por suerte, una de las cosas que está en la ley es la desconexión, es permitirle al trabajador la desconexión, trabajar las horas que correspondan. Una vez que ha cumplido ese horario, puede desconectarse. En cambio, durante la pandemia, por ejemplo, en el área de educación, el docente estaba permanentemente conectado. También el docente tenía que utilizar su propia computadora, tenía que pagar los insumos. Si hablamos de insumos, por ejemplo, la electricidad, su propia computadora si se le rompía, tenía que pagarse el servicio de puesta en marcha nuevamente. Entonces, se ha resuelto de alguna manera algunas cosas, pero necesita una revisión, la 27555, porque no cubre todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de medio ambiente y trabajo que corresponden, se respeten en todas las actividades laborales. Irma, ¿se puede ver en alguno de los datos que algunas cuestiones ya llegaron para quedarse? A ver, planteaba 2003, los primeros esbozos del teletrabajo, bueno, lo que le tocó vivir a la humanidad toda, ¿no? Entre el 20 y el 22 con la pandemia, es como que precipita el futuro del trabajo y ya hoy. Decimos que la pandemia fue bisagra, porque previo a la pandemia, las tecnologías, como digo, desde el 2003 ya se había creado la Comisión de Teletrabajo, las herramientas tecnológicas estaban disponibles, pero no se utilizaban. Para nosotros, con la pandemia, aparece la tecnología como la herramienta que permite, más allá de la cuarentena, de no poder ir a nuestros lugares de trabajo, de mantenernos en nuestros propios domicilios, seguir trabajando y hacerlo a través del Zoom, de otras herramientas, por ejemplo, mantenerse conectado vía WhatsApp o las herramientas tecnológicas, desde las más básicas hasta las más complicadas, pero poder seguir trabajando
ahí fue donde casi el 58% de la población estuvo trabajando de modo remoto. Pero con posterioridad a la pandemia, ya no todos, pero por ejemplo en el sector público, el Ministerio de Trabajo sigue manteniendo el teletrabajo. También si vas a rentas, es todo por vía remota. Casi todo se resuelve en el sector público con el teletrabajo. Pero bajaron muchísimos los índices, porque si nosotros estamos mirando que previo a la pandemia, que era el 16%, y vamos al 2017, en donde tenemos un 14% de utilización de las herramientas tecnológicas, y en el 22 solo un 3% más lo está utilizando, o sea, el 20%. Es muy poco para la densidad poblacional que tiene la ciudad de Río Cuarto, y sobre todo la que tiene que ver con las industrias, con las empresas de servicios, con la educación, con todo eso. Es decir, ya no somos una ciudad con un índice alto de utilización de las herramientas tecnológicas. De todos estos datos, ¿cuál es el que más te sorprendió por allí? No, a mí lo que me sorprende es que no, en nuestra ciudad el índice del 20% de utilización del trabajo remoto sea tan bajo, el 20%. Es decir, la mayoría de la gente está trabajando en sus puestos de trabajo, salvo en el sector público, que es donde predomina el teletrabajo. Eso es lo que a mí me sorprende. Ahora, si lo miramos a nivel nacional, es bueno saber que el 22% de las mujeres siguen trabajando, del 33% de utilización de las herramientas del teletrabajo o trabajo remoto, que el 22% sean mujeres, porque las mujeres tienen siempre una doble imposición laboral, que es la atención de su trabajo familiar y la atención del trabajo aquel por el que están percibiendo un salario, y también hacer un desarrollo personal. Pero está muy bueno que se pueda trabajar, que el 22% de las mujeres puedan hacerlo por vía remota. Pero no obstante, hoy podemos ver los índices de compra, por ejemplo, por vía remota. La gente ya no va a comprar a un comercio con los mismos índices que se hacía antes. Se compra mucho por Mercado Libre, por otras plataformas, y eso también es teletrabajo. Eso implica el trabajo de muchísima gente. Pero bueno, yo pensé que los índices se van a hacer más elevados, si me preguntas qué era lo que me sorprendía. Bueno, Pauli, algunos datos verdaderamente reveladores, ¿no? De algo que en el 2003 parecía todavía muy lejano, los primeros esbozos del teletrabajo, que 20 años después, pandemia mediante, más de 2 años, entre aquel ya inolvidable marzo de 2020 hasta la salida misma, hace un par de semanas, promulgada por la misma Organización Mundial de la Salud, los números que va arrojando la pandemia, ¿no? Que un 58% estuvo trabajando desde su casa de manera remota, y que 1 de cada 3 empresas han tenido un trabajador en esa condición. Bueno, interesantes los números para analizarlos, y ya los veíamos venir, lamentablemente, pero nos faltaba la concreción, ¿no? El bajada a papel, de alguna manera, por decirlo así que nos viene muy bien los números concretos que ofrece este informe del Consejo Económico y Social. El agradecimiento a Irma Ciani,